Bueno, para los que tengan sus Biblias, quiero que por favor vayan a Romanos. Romanos 3, por el momento. ¿Quiénes tienen Biblia en celular? Levanten la mano los que tengan Biblia en celular. ¿Y en físico? ¿Y los que no levantan la mano no tienen Biblia? ¿No? ¿Hay Biblias para los chicos? Sí. ¿Sí? Gracias. Bueno, cuando yo enseño me gusta preguntarle a todas las personas para que todos participen. Entonces le puedo preguntar a cualquiera. Y usualmente trato de preguntarle a todos. Así también aprendo los nombres de muchos porque no me sé casi los nombres de algunos. Así que no intenten estrategias como mirarme todo el tiempo para que así lo miro todo el tiempo, no me pregunta. O si me hago el que no me ve, también no me pregunta. No, a todos les pregunto. Así que atentos todo el tiempo porque les pregunto. Igual son preguntas fáciles, tranquilos. Como si Noé metió peces al arca. ¿Listos? ¿Listo? ¿Listos? Y si tranquilos que si se equivocan por mucho, todos nos reiremos. Y ya. Así que bueno, vayan todos a Romanos 3, 21. Hoy vamos a ver Romanos 3, del 21 al 25. ¿Lo tienen ahí? Listo. Vamos a leer. ¿Listos? ¿Alguno me quiere ayudar a leer? Joel, por favor. Lee el primer versículo. Oh no, lee hasta del 21 al 25, duro, para que escuchen atrás. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Por la ley y por la profeta. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están excluidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante de la redención que es en Cristo Jesús. Listo, gracias, Joel. Ah, perdón, ¿te faltó? Sí. Sí, faltó una. Y en Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Gracias. Listo, bueno, por fin llegó el día de la subasta. Al fin llegó la subasta esperada todo el semestre. Pedrito, ¿qué expectativas tienes de la subasta hoy? Ganarme el bono para el campamento. Ok. ¿Creen que hay bono para campamento? ¿Sí o no? Bueno, Dani, ¿qué expectativas tienes de la subasta? No, ¿qué más? ¿Cómo? Ok, a ver por allá la chica atrás de Tania. ¿Tú cómo te llamas? ¿Qué expectativas tienes hoy de la subasta, Amy? ¿Sabías que había subasta? Bueno, está bien. Bueno, por fin llegó el día de la subasta. Todo el semestre, todos dándole dinero, todo el semestre, cada reunión recolectando el dinero para al fin gastarlo el día de hoy. ¿De qué cosas ustedes han escuchado que hay subasta? Cuadros. De cuadros, sí. Usualmente hay hartas. ¿De qué? Había subasta de esclavos. Listo, se me adelantó. Gracias, Dani. Terminamos. Había subasta antes de esclavos, los esclavos se subastaban. ¿Qué más? De arte, han habido subastas de personas, de carros. ¿Qué más creen? ¿O qué más han visto? De cosas usadas, ¿sí, no? La camiseta de Maradona. Usualmente de containers. Hemos visto subastas de muchas cosas y siempre vemos que se subastan diferentes cosas. Pero la pregunta es, ¿será que algún momento se subastaron vidas humanas? ¿Qué creen? Sí. Hace mucho tiempo, y no tanto tiempo, no más de hace 200 años, habían esclavos y se subastaban. ¿Y qué piensan de la subasta de almas? ¿Creen que en algún momento se han subastado almas? ¿Sí?
¿Cómo? A ver, don Jacobo, ¿en qué momento o dónde ha escuchado subasta de almas? No, pues, yo supongo que se pareció a lo de las personas, a la subasta de las personas. Ok, sí. ¿Amarres? Ok. Pues para una subasta hay que saber para hacer una subasta, porque no es estar en la subasta y, mejor dicho, o sea, hay que saber ofertar, hay que saber de lo que uno está en la subasta. Si uno está en una subasta de arte, es porque sabe de arte, claro, porque, o si no, pues iría tal vez por chévere, pero tiene que saber. Entonces, para hacer una subasta van personas que saben, tienen que saber ofertar, tienen que saber sobre el producto, tienen que saber si es una buena inversión o no. Pero entonces, ¿saben? Así como en algún momento se subastaron vidas humanas, también todas nuestras almas han sido subastadas. ¿Sabían? ¿Sabían que todas las almas de ustedes en algún momento fueron subastadas? Bueno, pues entonces quiero que me acompañen a orar y vamos a comenzar. ¿Listos? Todos ojos cerrados, que vas a inclinar. Dios, gracias Señor por este tiempo, Padre. Te pedimos que hables a cada uno de la vida de los chicos, Señor, aquí. Que hables a sus vidas, Dios, y permitas que ellos puedan prestar atención, entender y poder comprender lo que tú quieres hablarles a ellos. Te pedimos por este resto de tiempo y por este resto de reunión, en el nombre de Jesús. Amén. Yo nunca he estado en una subasta, pero lo más cercano que estuve a una subasta fue ese programa que dijo Dani, que era que habían como bodegas abandonadas y las subastaban. No sé si no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, pero bueno, eso fue lo más cerca que estuve. Y la subasta es algo a veces común, pero como que no hemos participado tanto. Y vamos a ver cómo cada una de las almas acá también fueron subastadas. Así que bueno, voy a volver a leer Romanos y quiero que todos mientras yo leo me acompañen, por favor. ¿Listo? Va a leer 3:21. ¿Están todos? Sí. Listo. Dice, la mía es una versión un poquito diferente, entonces cambian algunas palabras. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿La qué? ¿La qué? Testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿En quién? Jesucristo. Ok. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿De la gloria de quién? De Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para mostrar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados cometidos anteriormente. Hasta que me distrajo el Señor de los aguacates. ¿Listos? Ok, estos pasajes nos dicen dos noticias. Una grave, pero otra que nos da esperanza. La primera nos pone en problemas, a muchos de aquí. Pero la segunda les da como la clave para poder resolver ese problema. Entonces vamos a leer el primer versículo. Linda, ¿me ayudas a leer el 21, por favor? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Gracias, perdón, se me olvidó darles el contexto de la carta. ¿Alguna vez han escuchado la carta de Romanos? ¿Sí? ¿A quién creen que va dirigida la carta de los romanos? A los romanos, bien. ¿Quién creen que la escribió? Pablo, bien. La carta de los romanos la escribió Pablo, quien fue una persona que antes perseguía a cristianos y después se hizo cristiano. Y él mismo empezó a importarse y a invertir en la vida de cristianos. Básicamente, la carta de los romanos es así, y la escribió porque la iglesia en Roma estaba teniendo muchos problemas entre romanos y judíos. ¿Por qué? Porque los judíos, obviamente al ser judíos, tenían costumbres totalmente diferentes, y los romanos también, porque no eran judíos. Entonces estaban en la discusión de que si esto está bien, si esto está mal, pero entonces ¿será que él es salvo? ¿Será que yo no? ¿O será que los judíos tienen mayores beneficios, entonces nosotros no? Y Pablo escribió para solucionar todos esos problemas y que se pudieran entender entre las diferencias que tenían y que hay un solo cristianismo, ¿ok? Entonces acá les está hablando de la justificación para ambos, para todos, para judíos, para romanos y para todo el mundo, ¿listo? Entonces, ¿qué nos dice el primer versículo? Los judíos dependían mucho de la ley. A ver, Manuela, ¿qué se te viene a la mente cuando digo ley? O la ley, ¿qué piensas?
Órdenes. Órdenes, ok, Sarita. Cruz. Reglas, ¿cómo es tu nombre? Fercho. ¿Qué se tiene a la mente cuando digo la ley? La ley. O leyes. Como una cosa que está como permitida. Ok. A ver, ¿quién le preguntó a Rodri? ¿Qué se le viene cuando digo ley? Como reglas, como que te vas a explicar algo. Ok, yo creo que todos concordaban en lo mismo, la ley. Y los judíos dependían mucho de la ley. Ellos pensaban que sin la ley era imposible ir al cielo y agradar a Dios. Entonces, portándose bien, siguiendo todos los mandamientos que había dejado Moisés, siguiendo toda la ley que había sido escrita en el Antiguo Testamento, así podían agradar a Dios. Pero entonces, ¿qué nos dice el primer versículo? Dice Pablo a los romanos, pero ahora aparte de la ley, o sea, afuera de la ley. Y yo les hago una pregunta, ¿quiénes de acá piensan que se puede ir al cielo portándonos bien? O sea, por nuestras obras. ¿Ninguno? Ush. ¿Y quiénes piensan que pueden ir al cielo no por algo que ustedes hagan? Ok, la mitad. Bueno, pues entonces acá Pablo nos va a decir la verdad y nos va a abrir al primer problema de nuestra vida, y es que por la ley no podemos ir al cielo. O sea, la ley déjela aparte, ¿ok? Aparte de la ley, dice, aparte de la ley se ha manifestado, se ha dado a conocer la justicia de Dios, ¿ok? O sea, la ley afuera, y también se dio a conocer la justicia de Dios. A ver, Mariana, ¿qué se tiene en la mente cuando digo la justicia de Dios? Es difícil, así queden tranquilos que no hay respuesta inválida. Justicia, pues algo que es correcto. Ok. Tú, se me olvidó tu nombre. Laura, ¿qué se tiene en la mente cuando digo la justicia de Dios? Lo que es como lo que es la verdad y lo único que realmente importa. Ok, sí, ok. Bueno, pues acá nos da el versículo a conocer que la ley, la justicia de Dios se ha hecho pública, se ha hecho manifiesta. Pero yo les hago una pregunta, si se tiene que hacer justicia, ejemplo, un juez tiene que sentenciar a un chico que atropelló a una mujer embarazada. Si él tiene que hacer justicia, nos lleva a pensar que ¿qué pasó? Que hay un delito o una injusticia, ¿ok? Que se vaya a hacer justicia nos lleva a pensar que hay una injusticia. Entonces, si se dio a conocer la justicia de Dios, ¿qué significa? Que en el mundo había que y hay que injusticia. Claro. Entonces, la ley, la justicia de Dios se ha hecho pública, haciéndonos dando cuenta que entonces en el mundo hay injusticia. ¿Pero injusticia de quién? ¿Será que hay injusticia en este mundo? ¿Cuál es tu nombre? Sí. Daniel. ¿Qué evento en el mundo piensas que es injusto? Algo injusto que se te haga. Un gobierno, algo que pase malo en Colombia o en otros países. No, pues siempre que el gobierno. Ok, si te hace injusto. Mateo, algo que te parezca injusto. El salario. Pues saben, nosotros vivimos en un mundo injusto. O sea, el mundo está lleno de injusticia. Y esa injusticia viene por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el pecado entró en el mundo y en nuestras vidas hace bastante tiempo. Y con la entrada del pecado, pues entró la injusticia. Y saben, el pecado, ¿saben qué nos hace? Esclavos. Hace 200 años más o menos se practicaba la esclavitud, lastimosamente. Y no es hace mucho. O sea, yo creo que en Estados Unidos, si hay una persona de 90 años, tuvo un abuelo esclavo, seguramente. Porque no es algo que haya pasado hace mucho. Y saben, asimismo el pecado nos hace a todos esclavos. Todos acá son esclavos haciendo su alma que sea esclavizada. Pues vamos a seguir con el versículo. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Dios tiene que hacer justicia. ¿Por qué? Pues porque hay injusticia.
Y Dios es un Dios justo. Y si es justo, ¿qué tiene que hacer? Justicia. ¿Y quiénes son los injustos? Entonces, ¿con quién tiene que hacer justicia? Con nosotros. ¿Y creen que esa justicia nos conviene o no? Sí. No nos agrada, pero lo que merecemos. Bien, es lo que merecemos. ¿Por qué? Porque somos injustos. Nuestra injusticia son nuestras mentiras, nuestras malas palabras, todo pecado que cada uno tenga. Y esa injusticia nos hace que tengamos que recibir justicia. Pero acá dice algo bueno. Aparte de la ley, o sea, la justicia de Dios ya se reveló. Okay, ya hay como una solución, pero no sabemos cuál es. Y dice que esa justicia es testificada por la ley y por los profetas. O sea, la ley y los profetas muestran esa justicia de Dios. Michelle, ¿por qué crees que dice que la ley misma muestra la justicia de Dios? O sea, como que la ley habla y muestra la justicia de Dios. Es difícil también la pregunta, así que tranquilo, no pasa nada si se equivocan. Porque también nos todas las atrocidades. Ok. ¿De qué otra forma piensan que Sofía, de qué otra forma piensas que la ley, o sea, que las reglas muestran nuestra injusticia? Que las reglas de pronto no hay que hay que ser estrictos con una persona porque precisamente no se ve con violencia, sino que antes se estaba esperando por eso. Ok, pues bueno, ¿saben? Acá dice que la ley hizo pública la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque la ley nosotros la podemos cumplir o no. ¿Sí? Si ustedes dicen que sí, yo les creo. Aunque no les creo tanto, pero... Ok, la ley. Nunca mentir, nunca matar, nunca codiciar lo ajeno, nunca desobedecer a los papás, nunca darle rabia a uno y tirar la puerta y después hacerse el que no la tiró para que la mano le pegue. ¿Ok? Esa es la ley. ¿Todos acá la han cumplido al 100%? Bueno, nadie ha cumplido la ley. O sea, es imposible para un ser humano 100% cumplir la ley. Por eso la ley, o sea, las reglas, nos muestran la justicia de Dios. Porque nos muestra que entonces nosotros, ¿será que portándonos bien al 100% podemos ir al cielo? ¿Por qué? Pues porque no la podemos cumplir. Entonces, la ley nos muestra, primero, la justicia de Dios. Gracias. Y segundo, los profetas. En todo el Antiguo Testamento los profetas siempre hablaron del futuro que iba a venir a pagar esa deuda que nosotros teníamos. Todo el Antiguo Testamento, imagínense, todo, o sea, hay profetas en diferentes años, en diferentes épocas, en diferentes contextos, en diferentes situaciones económicas, sociales, todos hablando de que alguien iba a pagar por esa deuda. Eso nos tendría que hacer ver que es algo demasiado importante. Pero ¿saben? Ahí es cuando entra la mala noticia. Si nosotros somos injustos y somos pecadores, significa que nuestras almas son esclavas del pecado. Quiero que vayamos al siguiente versículo. Dice, la justicia de Dios, están en Romanos 3:22, ¿están todos? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Otra vez, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, para todos los que creen en Él, o sea, la justicia de Dios está para todos los que crean en Él, no hay diferencia. Sí, está en la semana, se me olvidó. Bueno, almas esclavas. La esclavitud ha sido algo que hemos visto a lo largo de la historia, en todo momento. Lo vimos con los judíos y el pueblo de Israel, el pueblo de Egipto. También vimos la siguiente. También vimos, o sea, sí, la siguiente. Todo el tiempo hemos visto esclavitud. Todo el tiempo hemos visto esclavitud y es algo muy triste. Porque en este momento, como no estamos familiarizados con eso, lo vemos como, uy, sí, tremendo esclavo. Pero si realmente fue algo que vivimos, nos damos cuenta que es algo horrible, porque la esclavitud le quita los derechos a la persona pierde el control sobre su propia vida, era algo horrible, o sea, trabajaban por un salario muy mediocre o sin salario, y estas personas que tenían esclavos podían hacer lo que quisieran con el esclavo, como por ejemplo subastarlo. Había subastas de esclavos en donde si yo necesitaba
alguien para trabajar mi yo no sé qué, entonces iba y había subasta de esclavos y compraban esclavos porque los necesitaban como si fueran objetos. Y la esclavitud es algo que, aunque está escondido, lo hemos visto a lo largo de la historia, pero ¿saben qué es lo triste? Que nuestras almas, acá muchas almas, han sido o son esclavas, ¿ok? Y tal vez en este momento no hayan reaccionado, no hayan caído en cuenta, pero en este momento hay almas esclavas, o hay almas que han sido esclavas. Así que dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo está para todos los que creen en Él. La justicia de Dios está para todos los que creen en ¿quién? En Él. ¿En quién? ¿Quién es Él? Ok, pero el versículo nos dice específicamente de quién. La justicia de Dios por medio de la fe, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿En quién? En Jesucristo. Porque no hay diferencia. Dios como justo va a hacer justicia y dice que la justicia está para que todos tengan fe. Entonces fe es algo que escuchamos mucho en el cristianismo, en la vida cristiana, en la iglesia, pero muchas veces no sabemos realmente el significado de fe. Entonces yo te pregunto, tú, sí, ¿qué se te viene a la cabeza cuando digo fe? Creer en Dios. Ok. Como que creemos en Dios. Ok. Ok. Rodri, ¿qué se viene a la mente cuando digo fe? Como, no sé, como esperar algo. Ok. Ok. No, pero ya le pregunté. Tú, ¿qué se te da en la cabeza cuando digo fe? No hay respuesta correcta o incorrecta, solo quiero escuchar su opinión. Cuando yo digo fe, ¿qué se te da en la mente? ¿O qué piensas que es? Tener esperanza en algo. Ok, bueno, sí. Básicamente, les voy a leer lo que dice en el internet la definición de fe. Dice, definición, la fe es la creencia, devoción o confianza en alguien o algo, especialmente sin prueba lógica. ¿Ok? Eso nos dice el internet que es la fe. Y todos cuando escuchamos fe la relacionamos con lo religioso. O sea, sí, siempre que escuchamos fe se nos viene primero a la cabeza Dios. Y es así. La fe, básicamente, la Biblia nos dice tres cosas importantes de la fe. Les voy a decir rápidamente. Primero, que no viene de nosotros. La fe no es algo que nosotros ahí producimos por nosotros mismos, sino viene de Dios. Y viene por leer la palabra. ¿Ok? Por el escuchar la palabra viene la fe, no viene por nosotros. ¿Listo? Esa es la primera cosa importante. La segunda es que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, si yo quiero agradar a Dios, ¿qué necesito? Ok. Y la tercera, la Biblia nos da una definición de la fe y es que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Básicamente, la fe es la esperanza en algo, pero no es algo teórico. La fe no se queda en la mente, la fe no es casi, no, yo tengo fe. Como por ejemplo, va un avión, se estrella y hay 5 paracaídas. Entonces yo le digo, ese paracaídas es mágico. Si usted dice, paracaídas, ponte, él se va a poner en sí mismo. Y fe no es que yo me quedo ahí sentado y digo, no, sí, yo creo eso, pero espero hasta que se estrelle el avión y me morí. Tener fe es yo realmente creer que lo que me dijeron es verdad y hacerlo, ¿ok? Porque la fe, muchas veces nos quedamos en que es algo teórico. Sí, no, yo tengo fe en Dios, yo creo que Él existe, pero la fe no solo es lo teórico, sino realmente es el pensamiento que nos lleva a la acción. Y quiero que se les quede eso grabado, porque ¿qué nos dice el versículo 22? Que la justicia de Dios viene por medio de la fe en Jesús. Ahí está. Dios tiene que hacer justicia. Y la justicia de Dios viene porque nosotros tengamos fe en ¿quién? En Jesús. La fe no se queda en lo teórico, sino que, ni en la mente, sino que la verdadera fe tiene que ser demostrada con acciones. Entonces, vemos que nuestras almas están esclavizadas ¿por quién?
Por el pecado. ¿Ok? Todas las almas están esclavizadas por el pecado. Pero la justicia viene cuando nuestra fe va a Jesús. Y dice que no hay diferencia. O sea, esto va para todos. O sea, esto no es para los más pecadores o para los más santos. Entonces acá tengo otra imagen que les pregunto. No, la siguiente. La siguiente. Listo, gracias. Dice, en la Biblia dice que no hay diferencia. O sea, todos necesitan de esta justicia de Dios porque todas las almas están esclavizadas por el pecado. Entonces, ¿será que él, el Papa, necesitará esa solución en su vida? ¿Por qué? Si es el Papa. ¿Por qué, Dani? Porque eres un humano. ¿Y como humano qué ha hecho? Solo ¿Ha pecado así sea el es Papa? una persona con un título, pero no es nada en especial. Ok. ¿Y él? Gracias. O sea, ¿también necesitará la solución? ¿Necesitará la justicia de Dios? ¿Qué piensan? ¿Necesitará la justicia de Dios? O sea que no hay diferencia entre ellos dos. A ver, la siguiente. Solo es un saco. O sea, Ok, ¿quién sabe quién es ella? es María. María Teresa de Calcuta. Estaba leyendo un poquito de ella y ella comenzó su vida misionera a los 12 años. ¿Quién tiene 12 años aquí? ¿A ninguno? ¿Tú? Imagínense, ella comenzó su vida misionera a los 12 años. Y ¿algunos saben quién es? ¿No? Él es Jeffrey Dahmer. Es uno de los asesinos. Gracias a las bilingües. Él ha sido uno de los peores asesinos en serie de Estados Unidos. O sea, realmente hizo cosas muy, muy horribles. ¿Y ellos dos son iguales? ¿Por qué? Si ella comenzó su vida misionera a los 12 años y mató como a 20 personas. Ella fue católica. Porque todos Ambos son pecadores. nacen pecadores. Pues saben, así es. Básicamente dice el versículo 22 que no hay diferencia. Todos necesitan de la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque todas las almas están esclavizadas en el pecado. También las dos imágenes atrás. Ahí, gracias. Gracias. ¿Qué dice el versículo 22? Por medio de la fe en Jesucristo viene la justicia de Dios. Eso nos dice que la fe más Jesús nos da igual a la justificación. Les voy a decir qué es la justificación. La justificación, o quién sabe de una vez fácil lo explico, ¿quién sabe qué es la justificación? Cuando ustedes no iban al colegio porque estaban enfermos, ¿qué les pedían en el colegio? Una excusa. Básicamente una justificación de que no fue porque estaba enfermo. La justificación, les voy a leer la definición. Porque lo tengo. Dice, la justificación es probar una causa con razones convincentes o probar la inocencia de alguien que se le fue acusado de algo. ¿Ok? Si nosotros somos acusados de pecado porque hemos pecado, necesitamos que alguien nos justifique, ¿o no? ¿O ustedes se pueden justificar a sí mismos si se portan bien? ¿Sí o no? ¿No? Necesitamos la justificación de alguien y por eso dice que la justificación viene de Dios. Dios mismo nos va a justificar si ponemos nuestra fe en Jesús. Fe práctica, ¿ok? Acuérdense, no es teórica. Entonces, primero, nuestras almas están esclavizadas por el pecado. Pero Dios nos justifica si ponemos nuestra fe ¿en quién? ¿En quién? No, pero más. ¿En quién? En Cristo. Y acá viene el versículo 23. Dice, ¿por qué? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Levante la mano para saber, ¿no? Porque tal vez hay alguien. El que nunca haya pecado.
Vea, en la pasada sí hubo alguien me tocó con gente que no pecó. Dice, por cuanto todos pecaron, todos. María Teresa de Calcuta, Hitler, el Papa y Jeffrey Dahmer, todos pecaron. Y todos están separados de la gloria de Dios. Entonces, esto nos pone ahora en un dilema. ¿Por qué? Porque las almas son ¿qué, Pedrito? Hay almas esclavizadas por el pecado. Y muchas de las almas ahora puede que sean esclavas o otras ya no. Entonces, ¿les preocupa si sus almas son esclavas? Pues debería. Porque es algo terrible, como les dije. Y toda la humanidad ha sido esclava del pecado. Y como les decía, el pecado es algo horrible. O sea, si realmente alguien acá hubiera vivido la esclavitud, les diría que es de las peores cosas que puede haber. ¿Por qué? Porque ¿saben qué hace el pecado con sus vidas, chicos? El pecado les ofrece cosas que aparentemente son buenas pero no lo son. El pecado controla su vida, el pecado controla a veces a su familia, así como alguien controlaba a un esclavo. Y el pecado tiene todas las almas así, en el mundo, en las familias, en todos los lugares. Y ¿saben? Las almas son subastadas cada día. ¿Por qué? Porque imaginen que en el podio de la subasta está su alma. Y todos los días sus pecados ofrecen un precio por su alma. Entonces, por ejemplo, digamos, está el pecado, cada uno tiene pecados diferentes, pero está el pecado de, yo qué sé, la rebeldía. Y su alma está ahí y está sentado la rebeldía, el orgullo, la mentira, la avaricia, las adicciones. Y mientras su alma está ahí, entonces la rebeldía dice: yo quiero pagar por él amistades rebeldes o respeto. Y ustedes dicen: bueno, ese pago como que me gusta, amistades chéveres, amistades imponentes, respeto. Bueno, aceptemos este pago a ver cómo le va a mi alma. O no sé, el orgullo sentado ahí dice: yo ofrezco que esta alma no sea rebajada por nadie, que a usted nadie lo humille, que usted, mejor dicho, sea un crack. El orgullo ofrece y ustedes dicen: uy, ese pago está interesante. Bueno, a ver cómo me va con esa oferta. O también la impureza dice: yo le ofrezco placer sin límite, satisfacción en sus relaciones, en sus amistades. Y ustedes dicen: uy, esa suena interesante. Bueno, a ver, y por eso todas las almas, chicos, muchas almas aquí han sido y hoy, a un día, siguen siendo subastadas por el pecado. Cada uno por sus pecados sigue siendo subastada. Cada día el pecado ofreciendo pagos aparentemente buenos por sus almas. ¿Y saben qué hacemos? Los aceptamos, porque es lo que nos vende el mundo. Sí, no, yo creo, yo orgulloso, claro, porque a mí nadie me rebaja, acepté el pago. Y así cada día aceptando. ¿Por qué? Porque a ver si cada vez nos sentimos mejor. Y así, chicos, lastimosamente nuestras almas están en el mercado de subasta de almas. Yo quiero que realmente piensen eso ahora en este momento y lo vean como algo, o sea, gravísimo, o sea, terrible, que va a destrozar sus vidas si no lo cambian ahora. ¿Por qué? Porque son esclavas llevadas todas ante un podio, la subastan, los mejores pecados ofrecen el mejor precio y ustedes aceptan porque vamos a ver si está bueno. Pero eso, ¿saben qué hace? Que sus almas sean esclavas, que es algo horrible, que ustedes no pueden tener control sobre ella, aunque lo piensen, que realmente controla sus vidas, sus familias, y es algo muy feo. Y quiero que realmente piensen en el problema: almas esclavas. Que quiero realmente que se familiaricen con el término esclavo. Esclavitud es algo que si hubiéramos vivido no queríamos que nuestra alma esté en esclavitud. Entonces, estos 3 versículos nos dejan ver primero ese problema. Pero ¿sabes? La Biblia nos da la solución. Así que quiero que vean el versículo 24. Dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Por la gracia de quién? Ok. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención
que es en Cristo Jesús. ¿Qué habíamos dicho que es justificar? ¿Quién me dice a ver una definición? A ver qué le quedó, ¿se le quedó una buena definición? O bueno, les pregunto porque ustedes van a participar. Damián, ¿qué es la justificación? Ser excusados por algo que se nos acusa. Bien. Muy bien. Dice, siendo justificados gratuitamente, vean, gratis, como les gusta. Siendo justificados gratuitamente. O sea que ustedes tienen que pagar algo. La justificación de Dios, podríamos decir que es la salvación. Entonces, ¿será que a esa justificación de Dios para que Él me justifique y me excuse por mis pecados tengo que agregar algo? Tengo que tal vez, bueno, Él me justifica, pero entonces yo tengo que terminar haciendo algo para completar esa justificación. ¿Tengo que yo aportar algo en la justificación de Dios? No, porque la justificación solo viene de Dios y es gratuita, o sea, nosotros no tenemos que hacer nada más, no tenemos que, págueme $1.000.000 y verá que va a ser un buen salvo, va a tener la salvación premium. Es gratuita y por gracia. ¿Saben qué es gracia? Regalo merecido. Un regalo merecido. La gracia de Dios es una cualidad de Dios en donde Él nos da algo que no merecemos. O sea, todo, porque nos ha dado todo aunque no merecemos nada. Esa es la gracia de Dios. Y la justificación es así. Una, es gratis. No hay nada que tengamos que hacer, no hay que pagar, no hay que terminar nosotros como misión imposible que tenemos que completar la misión para tener la justificación. No, es gratis y es por su gracia. O sea, es un regalo que no merecemos. Entonces, dice el 24, siendo justificados gratuitamente y por su gracia, mediante, pero ¿cómo se obtuvo esa justificación? Porque entonces, ¿quién pagó? Dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Tú, ¿qué se te viene a la mente? Esta es difícil, así que, ¿qué se te viene a la mente cuando digo redención? Es una palabra difícil. Redención. A veces hemos escuchado en películas también, un redentor, redención. ¿Se te viene algo a la mente? Nada. ¿Tú cómo es tu nombre? Guadalupe. Guadalupe. ¿Qué se te viene a la mente cuando digo redención? Volver. Oh, ok. ¿Tu nombre es? José Manuel. ¿Qué se te viene a la mente cuando digo redención? Bien, básicamente, sí. Digo ser redimido de algo. Bueno, les voy a decir, la redención es un término que venía del mercado de esclavos. Y la redención, ser redimido, significa hacer un pago por alguien para dejarlo libre. O un esclavo o un prisionero que había cometido delitos. Entonces, Cristo nos redimió haciendo un ¿qué? Un pago por nuestros ¿qué? Por nuestros pecados. La justicia de Dios, la justicia que Dios tenía que hacer en nuestras vidas, castigándonos por nuestro pecado, se cumplió por la redención de Cristo. O sea, por el pago que hizo Jesús por nosotros. ¿Y en dónde hizo Jesús ese pago? En la cruz. Y la redención solo fue ¿por quién, Dani? Por Cristo. El versículo 25. En la subasta de nuestras almas, todos los pecados ofreciendo el mejor precio que creían conveniente. Pero ¿saben? A esa subasta llegó Cristo, que a través de la redención hizo el mejor pago que podía haber. ¿Por qué? Porque su sangre derramada no se comparaba con cualquier pago que hiciera el pecado por nuestras vidas. Y Él también se sentó en esa subasta. Y Él, al redimirnos pagando por nuestras almas, ofreció el mejor precio y el mayor precio que podía haber. Es como si, no sé, ustedes están subastando algo para obtener dinero y todos le ofrecen de a 500 pesos.
500, yo ofrezco 200 pesos. Yo 600. Y llega alguien y dice, yo ofrezco 100 billones de pesos. No sé si existe la suma. Pero ofrece, o sea, mejor dicho, ¿será que los 600 pesos valen la pena cuando están ofreciendo 100 billones de pesos? Pero ¿saben? A veces aceptamos el menor pago por satisfacciones muy vacías cuando tenemos el mejor pago que podríamos obtener, el pago de Cristo. Ya Él pagó, y cuando Él paga, ¿qué nos hace? Pero saben, esa libertad depende aquí de cada uno de ustedes. Ya ustedes los hicieron libres, ya les abrieron la puerta de la celda en la que estaban. ¿Saben una historia como medio tristonga? Cuando fue lo de la esclavitud y en Estados Unidos abolieron la esclavitud, muchos esclavos se quedaron con sus amos porque no sabían leer. O sea, no, además de leer, Eso salió en un periódico y ellos no sabían leer, por eso era que no podían. además de eso no se fueron de sus amos porque no sabían cómo sostener su vida sin que alguien los gobernara. Y es algo como que si lo piensan, muchas personas ya siendo libres se quedaron siendo esclavas hasta que murieron. Y saben, muchas de nuestras almas son así, porque Jesús ya pagó por cada una de sus almas, ya pagó por cada una de nuestras vidas, y ahí Él abrió la puerta de nuestra celda. Pero cada uno muchas veces nos quedamos en la celda, porque es más cómodo. O sea, salir es algo difícil, quedarse ahí es más cómodo, la verdad. Pero el pago ya fue hecho. Ya Jesús ofreció el mejor pago por nuestra alma, un pago que no se le compara a 600 pesos, o un poco de placer, o un poco de satisfacción, o un poco de malas amistades, como para ponerle picantes a la cosa. Ya Cristo ofreció el mayor pago. Y ahora quiero que leamos el 25. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para mostrar su justicia a causa de haber pasado por alto en paciencia los pecados cometidos anteriormente. Dios, como justo, Él tenía que castigar a los injustos. Y acá dice, vean tremendo como es Dios, que Él pasó por alto, por paciencia. ¿Será que Él dijo, bueno, descarto estos pecados, nunca pasaron? ¿Será que no? Pues no, Él esperó. Dijo, en paciencia, Él esperó para poner toda su ira que nosotros teníamos que recibir sobre su propio Hijo. Él se esperó a llevar toda esa ira y toda su justicia ante Jesús, que llevó todos nuestros pecados en ese momento. Todos los pecados de la humanidad fueron cargados sobre Él. Y chicos, acá está la solución. Primero, hay un problema que nos dejó ver la Biblia. Nuestras almas, y muchas almas, han sido o ahora son esclavas del pecado. Y si son esclavas del pecado, van a vivir una vida detrás del pecado y una vida vacía. Y aunque ellos pensaron que en la tierra les fue bien, pues no, les fue mal. Y al final van a terminar lejos de Dios, o sea, en el infierno. Pero nos da la solución, y es que, la anterior, porfa. Y es que por fe en Cristo tenemos justificación. Dios nos justifica por esa fe en Cristo. Y no es que ahora salgamos de acá, uy, sí, ahora yo tengo fe en Cristo, mejor dicho, son mentalizados más que vendedores de Herbalife, diciendo, Cristo, mejor dicho, en mi mente. No, la fe realmente, chicos, es que ustedes vivan, o sea, que sea práctico en sus vidas, que de aquí vaya aquí y al corazón a vivir práctico una vida en justificación. Y Dios nos justificó solo por ¿quién? A través de Cristo. Porque Jesús ya pagó, mejor dicho, esos 100 y más billones comparado con 600 pesos. Y chicos, antes de terminar, quiero que piensen en que, así como les dije al principio, todas las almas acá son subastadas. Y son subastadas cada día. Y por más que hay chicos que ya han aceptado ese pago, a veces como creyentes, seguimos viviendo y dejando que nuestras almas sean subastadas por el orgullo, por la envidia. La envidia dice, yo ofrezco el pago de que, o sea, mejor no, usted no necesita a esa persona. Y dice, bueno, sí, venga a ver. No, y el pecado sigue ofreciendo cada día por nuestras almas. El pecado sigue ofreciendo cada día por nuestras vidas. El pecado no se cansa de subastar y subastar,
y ofrecer 100 pesos, 50 pesos, cuando ya tenemos el mayor pago. Y quiero que piensen esto, chicos, antes de irse, que realmente mediten en esto hoy. No hay más valor en nuestra alma que en Cristo. El único valor que tiene nuestra vida es en Jesús. Les voy a contar un chistecillo hablando del valor, y es que, o sea, nadie realmente tiene un valor adecuado cuando lo haya en el lugar indicado. ¿Se entendió así? Ejemplo, les doy un ejemplo. Hay un señor con un anillo y él va a compraventas y dice: ¿en cuánto me compra este anillo? Y le dice: no, yo le ofrezco 1000 pesos. Va otro y dice: no, yo le ofrezco 3000 pesos. Y va otro y le dice: no, yo le ofrezco 5000. Y termina yendo a un lugar de anillos y se dan cuenta que es uno de los anillos más caros del mundo, y el señor le ofrece una cantidad exorbitante. ¿Por qué? Ese no era el chiste, tranquilos. ¿Por qué? Porque realmente algo en el lugar indicado va a ser valorado de la forma que es. Y nosotros nunca vamos a hallar nuestro valor en el pecado. O sea, podemos aceptar el pecado, podemos aceptar lo que el pecado nos ofrece, pero realmente en Cristo, y aceptando ese pago, vamos a ser completamente llenos y vamos a hallar nuestro valor. Ahora sí el chiste. Hay un pastucito acá, ¿no? Bueno, después del chiste. Hay un pastucito vendiendo una vaca, y el pastucito está ahí vendiendo la vaca. O sea, no le sirve para nada no le sirve. Mejor dicho, él va y compra todos los días, gasta plata en leche, en huevos, en queso, en la comida de la vaca, y va a la plaza a vender esa vaca. Dice: estoy vendiendo esta vaca, ¿quién me la compra? Y va cruzando un paisa y le dice, y lo ve y le dice: uy, no, hermano, vea, yo le ayudaré a vender esta vaca y nos dividimos la mitad y mitad, ¿listo? Y el pastorcito dice: bueno. Entonces el paisa comienza a vender esa vaca y dice: esta vaca, mejor dicho, le ofrece leche, huevos, queso, todo lo que usted quiera, y vende esa vaca, y toda la gente empieza a llegar y empieza a subastar esa vaca, y todo el mundo: no, 10.000, 100.000, 1.000.000, ya va la subasta en casi 20 millones. Y entonces llega y el paisa ahí todo emocionado dice, y ya cuando va muy alta la subasta, llega y le dice: espera, porque yo no sé el pastucito por cuánta plata la quiere vender. Y le dice: pastucito, ¿usted por cuánto la quiere vender? Dice: no, pero si es tan buena, mejor yo me la quedo. Chicos, así mismo como el pastucito no sabía el valor de la vaca y todo lo que le podía ofrecer, nosotros tenemos que buscar nuestro valor en Cristo. Solo Cristo nos va a mostrar el valor que realmente tenemos. Y pueden llevar sus almas, sus vidas, por cuánta cantidad de pecados, y vivir vidas vacías. Pero hasta que realmente lleven su alma al lugar indicado, se van a dar cuenta de todo el pago que hizo Jesús por sus almas. Entonces, chicos, que hoy realmente piensen en que sus almas no sean más esclavas. Porque aún acá ya pueden haber salvos, pero que siguen subastando su alma ante los pecados cada día. Y chicos, quiero que realmente aprendan a rechazar todas las ofertas del pecado y aceptar la única oferta que ya se hizo por ustedes, que vale muchísimo más. Entonces vamos a orar para terminar. Dios, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, por el pago, Señor, que hiciste por nuestras vidas. Gracias, Padre, por la justificación que nos ofreciste, Dios, a través de esa redención, de ese pago en Cristo, Dios. Y realmente ayuda, Señor, a que estos chicos salgan desafiados, Padre, a que realmente no necesitamos más pagos, ofertas, Señor, de pecado, Señor, sino ya realmente tenemos el mayor pago por nuestra vida, Señor, que fue tu pago, Dios. Te pedimos por este resto de tarde, Señor, y por el resto de la reunión, en el nombre de Jesús, amén.